Bendiciones. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 145. Estamos a través de todos estos mensajes intentando de formar el carácter de los verdaderos discípulos. Y cada uno de nosotros somos llamados a evangelizar. No ha sido llamado a otra cosa. Y si usted está haciendo todo lo demás y no está evangelizando, no está siendo un discípulo apto. Es lo que la Biblia nos enseña. Porque hemos sido salvos, rescatados de esa vana manera de vivir, regenerados, redimidos, investidos por el poder del Espíritu Santo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, entendiendo que todos nosotros tenemos esta posibilidad de aprender por la palabra, formar nuestro carácter para poder cumplir eficazmente esa tarea, todas esta serie de enseñanzas apuntan a que el carácter de un discípulo sea moldeado por las Escrituras. ¿Por qué digo esto primero? Porque recién el pastor Eduardo nos alentaba a cantar con entendimiento y a pensar en la letra que cantamos. Y la verdad que yo creo que los ángeles, si estuvieran visiblemente acá con nosotros cantando, aunque los ángeles no cantan, vocean solamente, ¿no? Pero si estuvieran la posibilidad de ellos cantar también canciones como nosotros, ellos van a expresar tal vez más fuerte y con más pasión, tal vez que nosotros. Y no entenderían ellos de por qué nosotros no lo hacemos con tanta pasión, sabiendo ellos que Cristo no murió por ellos, sino que murió por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos pasa a la hora no solamente de cantar, a la hora de vivir como un hijo de Dios? Nunca voy a poder yo expresar mi gratitud al Señor, ni mucho menos hablar de Él, si yo no tengo un genuino encuentro con su majestad, con su gloria, con Cristo mismo. Sansón era el hombre más fuerte de la tierra, pero después de quedar ciego y entender que su misión era otra, no coquetear con Dalila, las fuerzas que recibió para morir al final fueron las que verdaderamente glorificó al Señor. ¿Sí o no? Isaías era el profeta de Dios, pero hasta que él no vio la gloria del templo, nunca cambió su mensaje diciendo, este hombre tiene labios inmundos. Y de allí él recibió la pureza del labio por la palabra. ¿Y qué aconteció con él? Fue el profeta mencionado por todos en la Biblia. Después de un encuentro con Dios, no existen las motivaciones externas o exteriores. Eso se llama manipulación. Si nosotros tenemos que motivarlos a cantar, a congregar, a leer la Biblia, a cumplir tareas que nos ha impuesto nuestro Señor, el Rey, como una orden que nos da, si nosotros tenemos que motivarlos a ustedes o inducirlos, sería una manipulación. Pero la diferencia la marca aquellos que tienen una experiencia personal con el Señor. David era el hombre conforme al corazón de Dios. No hubo un rey como David. Sin embargo, después del pecado de Betsabé, y él clamándole al Señor que no quite de él su Santo Espíritu y que le vuelva el gozo de su salvación, David tomó otro tipo de actitud después de ese momento. Por eso, mis hermanos, yo quiero en esta mañana
con este Salmo 145 que vamos a leer, quiero resaltar el peligro de perder nuestro asombro por Dios. Cuando algo me parece común y ordinario, es porque ya he perdido el asombro. Si usted quiere comprobarlo, apenas salga de acá y usted tiene niños en su casa, cómprele un juguete. Y la alegría y la pasión que va a jugar las primeras horas con ese juguete va a ser tremenda. Pero mañana ya no lo va a tratar igual, pasado mucho menos, y después ya lo tiene perdido. Porque todos nosotros hemos sido creados por Dios, nuestra naturaleza ha sido creada por Dios para asombrarnos de Él. Pero si yo no puedo hablar de Cristo, adorar al Señor, serle fiel y vivir una vida consagrada, no es porque yo no le ame, sino porque no le amo más que a todo. Hay otras cosas que ocupan el lugar que le corresponde al Señor. Y yo quiero que veamos en el Salmo 145 la expresión de asombro y permanente y continua. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Bueno, pasemos al versículo 3 porque el 2. ¿Qué dice el 2? ¿Cada día te bendeciré o cada día te bendeciré? Es una afirmación. David decía, cada día te bendeciré. Y no solo eso, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué es algo inescrutable? No se puede conocer, no se puede medir, no se puede llegar a comprobar en todo su aspecto. Pero lo dice que su grandeza es inescrutable. Generación a generación declarará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Cuál es la tarea para que la generación venidera conozca la grandeza de Dios? De que yo le comunique a mi generación, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Es nuestra tarea. Por favor, hermanos, silencien sus celulares. No tenga irreverencia dentro de la iglesia, por favor, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en la hermosura de la gloria, de la magnificencia y en tus hechos poderosos, ¿qué dice? Meditaré. ¿Sabe qué es lo que hace que un cristiano no pierda el asombro por el Señor? Es meditar cada día en su palabra. ¿Por qué alguien deja de asombrarse por el Señor? Porque se queda con el Dios que conoció hace 35 años cuando le abrió la puerta de su corazón. Y de ahí en más la Biblia la usa solamente de domingo a domingo cuando dice, abra su Biblia, si no, no la abre. Entonces, mi hermano, fíjese usted cómo es peligroso verdaderamente perder nuestro asombro por el Señor. Porque cuando Dios me parece común y corriente y lo pongo en el nivel de otras prioridades en la vida cotidiana, no voy a hablar de Él, no voy a honrarle a Él, no voy a servirle a Él. Todo va a ser nominal, pero no va a ser con la pasión y la obediencia que merece. Mire lo que dice después, versículo 6. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres y yo, ¿qué dice? Publicaré tu grandeza. Eso es evangelizar. La gente va a dar testimonio del poder de Dios cuando yo esté evangelizando de quién es Él. Pero la gente nunca va a escuchar quién es el Señor si yo no le estoy diciendo quién es Cristo. Es una comparación y un paralelismo de la vida espiritual cristiana.
Dice el versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Por qué? Acá está la gracia que todos nosotros debemos recordar cada día, porque aún somos, ¿qué cosa? Pecadores. ¿Y qué dice el versículo 8? Clemente y misericordioso es Jehová, es lento para la ira, es grande en misericordia, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Saben por qué hay cristianos insatisfechos? Porque se olvidan de esto. Se olvidan de esto. ¿Saben por qué hay cristianos que saben que han sido justificados pero todavía se siguen culpando? Porque se olvidan del Evangelio. Entonces, mis hermanos, cuando yo pierdo el asombro por quién es mi Dios, quién es mi Salvador, lo demás ocupa un lugar peligroso en mi vida. Versículo 10, te alabarán, oh Jehová, te alaben todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Y hablen de qué? Lo que tiene que abundar en tu boca es lo que está lleno tu corazón. Hablar de tu poder. Hablar de un Dios poderoso que tenemos. Un Dios majestuoso, un Dios maravilloso. Y solamente vamos a llegar hasta el 13. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Y tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. Les dejo la postdata para que continuemos. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Señor, en esta mañana queremos acudir al auxilio y a la ayuda de tu Espíritu Santo, que con poder trae convicción de la palabra y nos ayuda no solamente a comprender, sino a practicarla. Te pedimos perdón por haber perdido el asombro por tu gloria. Y anhelamos, Señor, en verdad, que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El asombro. El asombro ante Dios, hermano, es el resultado. Estar asombrado de Dios es el resultado, es una consecuencia. Yo no puedo obligar a alguien a asombrarse de alguien que no conoce. El asombro a Dios es el resultado natural y apropiado cuando en verdad puedo contemplar su gloria, su majestad y su poder y amor incomprensible. Pero no lo voy a conocer en TikTok, no lo voy a conocer en Facebook o en Instagram. Dios no se da a conocer allí. Algunos pueden usar redes sociales para compartir cosas que a usted le hizo bien o le gustó, pero Dios se revela en las Escrituras. Y usted y yo necesitamos volver a las Escrituras de una manera apasionada, mis hermanos, a meditar, a valorarla y a conocer quién es nuestro Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios se da a conocer en la palabra. ¿Quiere conocer al Dios que te salvó verdaderamente? Pues vaya a las Escrituras. Él se da a conocer allí. Sin embargo, en nuestras vidas cotidianas existe un peligro real, grande y muy fuerte de perder ese asombro. ¿Cómo es esto? El perder el asombro, este desvanecimiento del asombro que tenemos de Dios, no ocurre de repente, en un momento, como que mañana ya me dejé de asombrar, sino que es un proceso gradual, es declinando cada día más y más.
a una forma sutil de transformar la vida espiritual en un ritual espiritualista que no hace otra cosa más que llegarnos a saturarnos, a aburrirnos y a buscar otras cosas que me asombren. Ese es el principal problema. Por eso necesitamos nosotros reflexionar que hay cosas que la Biblia nos enseña y que incluso el testimonio de la iglesia a través de la historia nos enseña, lo que debemos tener en cuenta de que principalmente el mandato es observar y maravillarnos de quién es nuestro Dios. Por eso comienza diciendo el Salmo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Al decir que eres Dios y Rey, ya es un motivo suficiente para estar asombrados. Ya es un motivo suficiente para que yo pueda entender que mi adoración no debe ser ordinaria, sino extraordinaria, porque lo estoy haciendo delante del Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, del que tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Ese Dios es también mi Rey. Y si nosotros tuviéramos que entender la realeza desde una cultura democrática, nos va a costar mucho entender porque no tenemos una cultura monárquica. No somos frecuentemente de entender lo que es un mandato, porque el mandato que viene por imposición de un rey para la cultura democrática es simplemente una opción. Si yo quiero, lo hago. Delante de un rey yo no puedo decir si yo quiero lo hago, porque la sanción de una desobediencia es la muerte o el castigo. Por lo tanto, desde el vamos, la mayoría de los cristianos que no tienen una familiaridad con la monarquía que expresa acá, está mostrando el carácter falible, el carácter totalmente deformado a la demanda de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no obedezco con el debido respeto, temor y reverencia que merece un rey. Por lo tanto, es muy fácil comenzar a tener un declive en forma gradual y sutil de que voy sustituyendo, reemplazando lo que alguna vez a mí me asombró. Por eso es que dice: bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y David añade: cada día te bendeciré. ¿Y qué más dice? Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Usted dirá: bueno, yo todos los días oro, doy gracias por la comida, oro por la salud de los hermanos, de la familia, tengo un tiempo de devoción, así que estoy bien. Mis hermanos, la espiritualidad práctica es una cosa y la devoción espiritual es otra. Y es donde quiero resaltar, porque amar al Señor y asombrarnos del Señor es un mandato. Porque cuando dice el principal mandamiento: obedecerás, amarás, honrarás, servirás solamente al Señor tu Dios, nos está colocando delante de la majestad más sublime y maravillosa que puede haber. Y este salmo, lo que David intenta transmitirlo a nosotros es que tenemos que descubrir la magnificencia de su gloria, lo maravilloso que es nuestro Dios, para que entonces todos los demás brillos del mundo comienzan a perder su esplendor y comienzan a opacarse. Nunca vamos a poder honrar a Dios, obedecerle y servirle y proclamar su nombre si no somos asombrados por Él.
cuando uno tiene un testimonio, cuando uno tiene una experiencia vivida, la quiere contar a medio mundo. ¿Sí o no? Una vez un señor se había salvado de una trágica inundación. En el pueblo solamente él había quedado salvo. Todos habían muerto ahogados. Y ante el hecho tan providencial, él decidió ir iglesia por iglesia contando cómo Dios lo había salvado de la inundación de tantas aguas. Y viajaba por todo el país dando testimonio cómo Dios lo había salvado. Y después él mismo viajaba a otros países a dar testimonio cómo Dios lo había salvado de las poderosas aguas. Y solamente él se había salvado. Un día se muere y cuando llega al cielo, a la gran reunión, la adoración celestial, él le dice al Señor que quería pasar a dar el testimonio de cómo él lo había salvado de la semejante inundación. Entonces dice, bueno, venga, suba. Y cuando él se para, el Señor le dice, ten en cuenta que el que está sentado ahí se llama Noé. A veces nosotros magnificamos nuestras experiencias cuando nos enfocamos más en nuestras propias vivencias. Y nos olvidamos que Dios ya ha mostrado muchas cosas que Él ha hecho para su gloria. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la razón principal de perder el asombro es vivir una vida engañada por el pecado. Paul David Tripp, en uno de sus libros, dice: el pecado nos roba nuestro asombro a Dios. Porque en lugar de estar asombrados por la gloria de Dios, comenzamos a ser asombrados por nosotros mismos. De alguna manera el pecado encierra nuestra atención en nosotros y nos roba la capacidad de ver la gloria de nuestro Dios y de su alrededor. Cuando nosotros tenemos pecados no resueltos, y el principal pecado en el cual nosotros podemos ver en la Biblia es no darle la gloria a Dios. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se enciende desde el cielo, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni mucho menos le dieron gracias. Todo lo que le quita gloria a su nombre es provocar su ira. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo su gloria y su majestad por mí mismo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Lo que hizo con Adán desde el Edén. Tú serás como Dios. Tú podrás recibir gloria, tú podrás recibir favor, podrás recibir honra, podrás ser tenido en cuenta, podrás ser aplaudido, te van a pedir autógrafo, vas a salir las primeras tapas. Tú puedes ser un grande. Esa es la mentira de Satanás. Por eso, mis hermanos, es tan importante evaluarse a sí mismo si has perdido el asombro por el Señor. Ahora quiero resaltar algunos motivos por el cual perdemos el asombro por el Señor. Existen varios factores que la Biblia puede mencionar, pero desde las distracciones mundanas, que son un abanico de opciones para sacarnos la mirada de nuestro Señor. Pero otra cosa también es la demasiada familiaridad con lo sagrado. Pareciera que es raro decirlo, pero cuando yo vengo a la iglesia cada domingo por costumbre, estoy perdiendo el asombro. Se transforma en un acto religioso. Cuando yo tengo que dar gracia a la comida solamente porque soy cristiano y los cristianos no hacen esto, sino que le echan una horadita, entonces yo tengo que hacerlo. Cuando soy uno que está batallando permanentemente contra algún pecado dominante y de pronto yo ya digo, bueno, el pecado está bien, vive en mí, forma parte de mí, Dios ya me perdonó, murió por todos mis pecados, así que ya no los voy a confesar. Si total Dios ya lo sabe. Esa cercanía
a lo sagrado de una manera incorrecta, hace que uno pierda el temor al Señor y por ende el asombro. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasaría si decimos, bueno, hermanos, mañana lunes vamos a tener el culto de adoración? Pero si son los domingos, ¿y? ¿Se entiende? Que nosotros encuadramos en agenda, en horarios, en tiempos, en formas, a lo que nosotros queremos darle a Dios. Bueno, David dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. La pregunta es, ¿no será que las excesivas canciones de alabanza de moda están apagando nuestra adoración genuina? Porque es como que estamos viendo en la grilla cuál es la canción más top del ranking cristiano para cantarla, para estar en la moda con todas las iglesias que cantan las canciones top, sin importar si esa banda musical es profana y adúltera. Lo importante es que encabeza el ranking. Todos nosotros creo que sabemos cómo ha marcado las promiscuidades de esa famosa banda Hillsong, desde homosexualidad hasta cuantas cosas más, pero como siempre mantiene la escuela de música en un top muy alto, no importa. Lo importante es tener la grilla de las canciones más elevadas. ¿Así es todo? Tanto las distracciones mundanas como la familiaridad de lo sagrado tiene su consecuencia. Les cuento una historia. Cuando los filisteos capturaron el arca, ¿se acuerdan? Y se la llevaron y la pusieron en el templo de Dagón. ¿Se acuerdan qué pasó? Se defendió solito Dios, ¿no? ¿Cómo apareció Dagón? Lo volvieron a poner de nuevo y el otro día ya sin extremidades, ¿no? Y empezaron a ver que había una peste de tumores malignos en todo el pueblo filisteo. ¿Y qué hicieron? La devolvamos. Esta es peligrosa. Los enemigos saben entender lo sagrado y saben tenerle miedo. ¿Qué pasó? Por tras de esto el arca fue a parar en la casa de Abinadab. ¿Cuántos años estuvo aproximadamente? 20 años. ¿Quién era Abinadab? El padre de Usa. ¿Quién era Usa? Que cuando David dijo, voy a traer el arca de nuevo a Jerusalén, ¿qué hicieron? Agarraron un 0 kilómetro, ¿no? Un carro nuevo, con huellas nuevos, 0 kilómetros, nadie lo había usado, pusieron el arca allí y mientras iban con el arca, iban todos cantando. Dice que los bueyes tropezaron y ¿qué hizo Usa? La sostuvo al arca y toda la gente diciendo, qué bien Usa, ¿no? Qué bien. ¿Y qué pasó con Usa? La ira de Dios, porque no podía tocar el arca a él. Ahora, ¿qué le dio tanta confianza para él tocar el arca? Haber tenido al arca 20 años en su casa. Cuando yo uso familiaridad de las cosas sagradas, empiezo a perder el asombro. Empiezo a perder el asombro. Pasan con las familias, pasan con las personas. Cuando una persona importante viene a tu casa, la tratás como alguien importante. Pero si se queda a dormir 3 días y estar en tu casa, después empieza a decir, che, este plomo, ¿cuándo se va? Porque ya no valoramos lo que es. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, para no desenfocarnos de lo que es santo, lo que es sagrado, lo que es divino, con nuestra ordinaria manera de vivir. Si yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, no es para que yo le diga, che, barba,
¿Me ayudás? ¿Saben que hay cristianos que se refieren así? Papi. Le dicen papi. Cuando el único que le dice papito es Cristo, el Espíritu de Él habita en mí, el cual decimos, clamamos, Abba Padre, pero no soy yo, es Cristo. Él es el Hijo amado. Pero la irreverencia, la forma de hacer las cosas tan frías, tan vulgares, tan chabacanas, ha llevado a que el cristiano, si no tiene respeto y reverencia por la majestad y su gloria, ¿qué voy a hablar de Cristo? ¿Qué voy a obedecerle? ¿Me va a dar lo mismo ir o no ir, obedecer o no obedecer? Por esa razón, mis hermanos, uno de los mayores peligros es la familiaridad de las cosas santas. Cuando algo se vuelve rutinario, cuando algo se vuelve cotidiano, pierde la capacidad de maravillarnos. Leer la Biblia no es un desafío para decir, he leído la Biblia por un año. Leer la Biblia es tu alimento. Porque si yo leo la Biblia me estoy informando, pero si yo la escudriño me estoy formando. Si yo solamente mastico la comida y no la trago, me voy a morir de hambre. Leerla y no aplicarla es exactamente lo mismo, hermanos. Debemos aprender nosotros a tener respeto por las cosas sagradas, porque aunque somos aceptos en el amado, seguimos siendo salvos por pura gracia y misericordia, y no por ningún mérito que haya en nosotros. Por eso es que David permanentemente decía, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, porque su grandeza es inescrutable. Llegar a ese nivel de conocimiento es inescrutable. Es exactamente lo que Jesús dijo en su oración al Padre en Juan 17, versículo 3. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, creador, hacedor, y al Hijo a quien tú has enviado. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Ellos necesitan una eternidad para conocernos. ¿Cuándo termina la eternidad? De lo que Dios conocemos, lo conocemos por su palabra, y eso es suficiente para que nosotros estemos asombrados. Imagínense si llegásemos a poder conocer la totalidad de Dios. No sería posible. Por eso, mis amados hermanos, no nos detenemos a considerar lo inmenso del valor del Evangelio, porque estamos ocupados en los rituales de nuestra fe, en las tareas que yo tengo que hacer para la iglesia local. Y estamos afanados para ver cuántas cosas tengo que hacer porque yo soy un sirviente de la iglesia, un siervo de la iglesia. Dios no se vale por cuántas predicaciones bonitas podamos dar. Dios no se vale por cuántos seminarios yo pueda hacer. No se vale por cuántos ensayos pueda hacer y las mejores canciones que pueda tener. Porque muchas veces nos enfocamos más en los rituales de nuestra fe que de contemplar el Evangelio de Jesucristo cada día. Hermanos, la clave está en que cada día yo pueda contemplarle a Él para que me motive, para que me ayude, para que haga de mi vida lo mejor y lo que Él quiera, no lo que yo desee, lo que yo logre. Cuando alguien se encuentra con la majestad de Jesucristo, no podés parar de sentir un fuego dentro tuyo que te lleve a hablar de su palabra. Pero también están las distracciones mundanas. Hemos leído en el Proverbio hace un par de reuniones, ya no sé si es sábado o domingo, pero hemos leído un par de reuniones que dice que los ojos no se sacian de ver, son igual que el sepulcro o la muerte. Nunca se sacian. Y nosotros vemos que
El mundo está llenísimo de distracciones. Cada cosa que el mundo ha logrado poner en la sociedad, la única intención es capturar lo más precioso que nosotros tenemos, es nuestro tiempo. Es capturar nuestra atención y llevarnos a tener una distracción tan profunda que cuando yo digo, ¿cómo pasó el tiempo? Ya no tengo tiempo de leer la Biblia. No tengo tiempo de buscar al Señor, porque ya no tengo tiempo. Y no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra del avance de la ciencia, no estoy en contra de ninguna de las cosas que por gracia común Dios la permite para que el hombre desarrolle su potencial. Si usamos con sabiduría todas las cosas, no estaremos malgastando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra pasión. Pero el problema está cuando los cristianos son atrapados y lo peor de todo es que se olvidan que nosotros somos el producto de esta sociedad. Por eso, mis hermanos, usted se dará cuenta de que a veces es imposible parar de estar distrayéndonos. El ritmo acelerado de la vida moderna por las constantes demandas de la tecnología pueden desplazar nuestra atención por las cosas divinas. Mis papás, mi mamá me enseñó la Biblia cuando era niño. Y ellos me enseñaban como podían, porque lo que recibían ellos enseñaban. Pero saben una cosa, no teníamos celular y no teníamos videitos de YouTube. ¿Cuál es el motivo que ahora tenemos que suplantar la enseñanza de la Biblia por dibujitos animados? Son bonitos, son simpáticos. Pero simplemente eso es darle la posibilidad de que les seduzca más una pantalla que la palabra. ¿Se entiende esto? No estoy en contra de la tecnología. Me gusta ver películas a veces con Carolina, pero no es la idea. Es encontrar en nosotros lo que nos está diciendo, cómo yo puedo publicar tu grandeza, versículo 6, de tus poderosos hechos y estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Cuando en realidad, ¿qué es lo que estoy publicando? ¿Qué es lo que quiero mostrarme? ¿Qué es lo que exhibo? Lo más terrible es tratar de crear y formar tu imagen, depende de la opinión de los demás. Si los demás te aceptan o no, pues entonces te habrías olvidado de lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7, que fuimos aceptos en el amado. Ya fuimos aceptos. Y si estás esperando 1,5 millones o 2,5 millones de likes de personas que los posteos que haces, déjame decirte que Pablo en Gálatas 1:6 dice, ¿yo qué pretendo agradar a tantas personas o a uno solo? Con que tenga un solo like, demasiado, el de él, el del rey. ¿Se entiende, mis hermanos? Es como que nosotros no debemos caer en una burbuja de la fantasía que nos lleva a un sistema a vivir como si fuera que estamos tocando la gloria porque la gente nos aprueba. Cuando Dios dice, cuando la gente te apruebe es porque estás mal conmigo. Porque si estás bien conmigo, ¿sabe qué va a pasar con el mundo? Te va a aborrecer, te va a odiar. Te va a maltratar, vas a perder el trabajo, te van a ningunear, te van a vituperar y si pueden te van a matar. Pero eres bienaventurado porque mi amor está en ti. Otra de las cosas que hace perder nuestro asombro por el Señor es el pecado y la autocomplacencia. El pecado no solo nos distancia de Dios, sino que corrompe nuestra relación con Dios. Déjame decirle que el problema de nuestro pecado delante de Dios ya está resuelto. Gracias por ese entusiasmo. ¿Lo creo o no? A ver, una cosa es creer, otra cosa es tener fe. Yo puedo creer. Ah, sí, ahí lo dice, yo lo creo. Pero ¿tener fe? No, me sigo culpando. El problema de nuestro pecado en esa cruz está resuelto porque Cristo ya pagó penalmente, sustitutivamente y vicariamente
por todos nuestros pecados. Pero aún seguimos siendo pecadores. Delante del Padre, nuestro pecado no le afecta porque nuestro pecado está propiciado por la sangre de Jesucristo. El Padre ve a un pueblo propiciado, pero el pecado a mí sí me afecta en mi relación con Dios. No lo puedo ver a Dios. No puedo contemplar su gloria. No puedo asombrarme, porque lo que hace el pecado es romper mi relación con Dios porque me ciega su gloria. No hay gozo. Y ese es el punto en el cual nosotros tendríamos que ver que cuando estamos afanados por cosas terrenales o muy enfocados en nuestra propia autocomplacencia de querer satisfacer mis necesidades, vamos a darnos cuenta en verdad que estamos perdiendo el asombro por el Señor. Enfoca el pecado nuestra atención en nosotros mismos. ¿Qué hace el pecado? Que no mires a Dios, que te mires a vos mismo. Así es. Porque ¿qué es el pecado? ¿El resultado de qué? Según Santiago. De la tentación. Y la tentación de Lucas o de Josué no es mi tentación. Cada uno es tentado de acuerdo a la naturaleza pecaminosa de su esencia, de su concupiscencia. Mi tentación no es la tuya. Tu tentación no es la mía. Yo puedo decirte, hermano, ¿cómo va a caer en ese pecado, hermano? Esa tentación, a mí no me hace ni mella. Sí, pero contaré las tuyas. Y él te va a decir, pero ¿cómo puedes caer en ese pecado, hermano? Porque cada uno es tentado conforme a su concupiscencia. Pero la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Sino que la tentación, cuando ha sido seducida, la concupiscencia cuando ha sido seducida y quiere y acepta, entonces da a luz al pecado. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Claramente que cuando yo no publico su grandeza y empiezo a vivir de una manera equivocada, ese pecado lo que hace es enfocarme en mí mismo, y cuando nos volvemos el centro del mundo, Dios se vuelve el más pequeño en nuestras vidas. Cuando te desenfocas de Dios te haces arrogante, te haces soberbio, te pensás que sos importante, crees que todo el mundo te admira. Arrogancia. Déjenme decirle, mis hermanos, que la característica de un discípulo de Jesucristo es humilde. ¿Se acuerda cuando Jesús sacó una toalla, se la ciñó acá y lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le estaba enseñando? Si yo, que soy el Señor, que soy el Rey, que soy el Maestro, he hecho esto, ¿cuánto más ustedes? ¿Quieren ser grandes? Háganse en siervo. La ecuación del reino es totalmente diferente a lo que nosotros vemos que este mundo ofrece. Por eso es que cuando el pecado se manifiesta como un hecho consumado por la tentación de autocomplacerme, entonces yo paso a ser el centro del universo y Dios comienza a ser desplazado de mi vida. Entonces yo cuando voy a cantar en la iglesia no canto. ¿Por qué? Porque no me gusta la canción. Si nadie te está cantando a ti, hermano, estamos cantando al que recibe la gloria. A veces es fácil ver cuando hay personas que ponen su pasión en las cosas del mundo y no en Cristo. Solamente véanlo en un recital, en un estadio de fútbol. ¿A qué cosas vivas? ¿A un político? El pecado es justamente sustitución, no la gloria al que merece, sino la gloria al que no la merece.
Dios dice en su palabra que la ira de Dios se revela porque no le dieron gracias al Creador, sino que reemplazaron la gloria de Dios para darle gloria a las criaturas, a la creación. Y ya lo he enseñado muchas veces acá en la iglesia. Ninguna cosa creada, mis hermanos, absolutamente ninguna cosa creada ha sido creada con el propósito de satisfacerte, sino para que muestre la gloria del Creador. Pero cuando yo busco satisfacerme las cosas creadas y no tengo en cuenta el Creador, la ira de Dios se enciende. Cualquier cosa que quieras satisfacerte, si no es por medio de Cristo, estás cometiendo pecado. Dios no es que no quiere deleitarte. En su palabra dice un salmo, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él verá, Él te concederá. Cuando por Cristo tú quieres satisfacer necesidades, Él se deleita en dártelo. ¿Puede entenderlo? Anoche le decía a los jóvenes, miren jóvenes, no debes amar al mundo, pero sí puedes disfrutar del mundo. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Usted puede disfrutar del mundo. ¿No le gusta subirse al cerro, ver un atardecer y tomar unos mates en la brama bien verdecita? ¿No le gusta? Eso no es celestial, eso es terrenal, eso pertenece al mundo. Usted está disfrutando al mundo. Pero ¿cuándo ama al mundo? Cuando dice, yo no voy a la iglesia, me voy al cerro. Porque me gusta más eso que ir a la iglesia, que estar sentado ahí, mejor estoy sentado allá. ¿Entiende la diferencia? Usted y yo fuimos llamados a no amar al mundo, pero puede deleitarse del mundo, puede disfrutar del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no es otra cosa más que la principal y la primera causa de distorsión y maldición por causa del pecado. Porque Dios todo lo había hecho perfecto. Ahora déjenme decirle a mis hermanos que el pecado no solo roba nuestro asombro, sino que nos impide ver la belleza de Cristo. Vas a ver cuántas cosas bellas en este mundo y vas a decir, ¡wow! Pero cuando lees la Biblia lo lees con una apatía. Es como que no te representa nada. Y no es porque la Biblia no lo expresa bien, sino porque tenés pecados no confesados y no resueltos delante del Señor. Claro, mis hermanos, por eso es que la autocomplacencia te lleva a no perdonar. Y la palabra te dice que recordes que si el Señor te ha perdonado, tú también tenés que perdonar. No puedo dejar de odiar a esa persona, pero no te olvides de que tú y yo éramos aborrecidos por Dios todos los días hasta que nos arrepentimos. La autocomplacencia del pecado te hace que no puedas ver la gloria del Señor. Incluso cuando alguien está haciendo alguna injusticia contra ti, déjame decirte, hermano, que la justicia del hombre es como un trapo inmundo. Y si vos querés justicia de hombre, lo único que vas a recibir es inmundicia. Si no, fíjese cómo Pablo se defiende, incluso lo escribe en Filipenses, de que él no quería bajo ningún aspecto buscar la justicia propia, sino confiar en la justicia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, es importante que no nos olvidemos de que todo lo que nos quita el asombro, lo único que hace es empezar a desplazar a Dios de nuestras vidas por las cosas que no tienen valor. ¿Cuáles son las consecuencias de perder el asombro? La pérdida del asombro por Dios trae consecuencias claramente devastadoras en la vida espiritual. Como dije, es gradual. A que tal vez alguno de acá vino a la iglesia y no trajo la Biblia porque no la encuentra. Vivifícame con tu verdad.
Tu palabra es verdad. ¿Sabe dónde tenemos vida a través de la palabra? En Cristo. Mis hermanos, empezamos a dejar de orar y la oración se transforma en un plomo. Y lo peor de todo, ¿sabe qué le tengo miedo a los grupos de WhatsApp cuando dice alguien, pido oración por esta y los hermanos dicen, así mire, oramos. ¿Sabe qué me gustaba de la época de la pandemia? Que teníamos oraciones por audio, ¿se acuerdan? Ahí no había excusa, ¿no? Había que orar, ore. La hermana Catalina y la Sarita son las únicas que oran. Oren más corto, hermano, ustedes también. Pero oran y escuchamos su oración. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos dicen, vamos a estar orando y no oran. ¿Y eso qué significa? Mentir y otro pecado más. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero como yo no tengo asombro por el Señor y por su justicia y por su poder y su santidad, me da lo mismo. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que está diciendo con salir a evangelizar? Es que salir a evangelizar va a ser un acto ritualista tuyo si no lo haces con asombro. Con amor. El amor es un resultado también de haberme maravillado del Señor. Por eso David, en el Salmo 51, versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque cuando uno no confiesa sus pecados, no soluciona sus pecados delante del Señor, porque solamente dice, no, si ya el Señor ha perdonado todos mis pecados, sí, eso lo hizo Él delante del Padre, pero si usted no va en confesión, como dice 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, mis hermanos, el que es afectado es usted, porque el pecado te apaga el gozo y el gozo de tu salvación. Y tu salvación pasará a ser un recuerdo grato de hace cuántos años y has perdido la pasión, el entusiasmo. No puedes servir al Señor así. Y lo más terrible es que muchos creyentes se han hecho fans del intelectualismo teológico. Mira, saben de memoria todos los mensajes de MacArthur, toda la bibliografía de Wesley, de quien quieran. Lleno. Acá por una cuestión de que en el norte no viene ni siquiera, no tenemos 6, así que acá no viene nadie, ¿no? No hay conferencia, no hay nadie, todos tenemos que viajar si queremos agarrar algo. Pero hay hermanos y hay personas que tienen posibilidades económicas y sacan por lo menos 5 conferencias al año. Asistencia perfecta. Dios mío. ¿Somos cazadores de famosos? ¿Es para llenar mi álbum de selfies con predicadores famosos? ¿Se da cuenta de dónde ha caído la iglesia? Hermanos míos, hemos sustituido la gloria de aquel que merece toda la honra y el poder por cosas que a mí me complacen. Pues el pecado lo que hace es apartarte de esa belleza, oscurecer su gloria delante de tus ojos, no porque Él haya perdido la gloria, sino que delante de mis ojos yo no la puedo ver. Por eso, mis hermanos, el versículo 8 dice claramente del Salmo 145 que nuestro Dios es clemente y misericordioso. No nos paga conforme a lo que merecemos, lento para la ira, pero es muy grande en misericordia. Derecho a vivir, yo tengo derecho a vivir, yo tengo que presentarme como una persona que, a ver Dios, ¿qué tenés para darme? Cuando apela David a la misericordia que todos sabemos que Jeremías publicó en Lamentaciones, que si no hubiese sido por la misericordia del Señor, habríamos sido destruidos. Porque nuevas son cada mañana.
Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pregunta, ¿las obras de quiénes? ¿De Dios o de nosotros? Porque dicen, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Será que Dios necesita misericordia en sus obras? ¿O que es misericordioso en mis obras? ¿Cómo obramos nosotros? Este versículo puede ser entendido de las dos maneras. Porque cuando Dios obra en juicio de corrección, también puede ser misericordioso. Pero también puede mostrar su misericordia cuando yo hago obras merecedoras de ese juicio. Entonces lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que si David entendió que su pecado con Betsabé apagó el gozo de su salvación, si no resolvía ese problema, su vida iba a ser una espiritualidad mecánica. Y no hay nada más horrible que tener una relación sin el amor que los rodee. Por eso es que hay tantos matrimonios deshechos. Por eso es que hay tantos matrimonios que conviven bajo un techo pero con una frialdad extrema. Porque creen que Cupido le tiró una flechita. Y el diseño del matrimonio, lo dijo Pablo en Efesios capítulo 5, que esto es para mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. Cuando yo no me deslumbro de eso, yo no voy a poder deslumbrarme del amor que Dios nos ha dado para tener a nuestra esposa y a usted, hermana, con su esposo, bíblicamente. ¿Se entiende el valor que es asombrarme por el Señor? Por eso, mis hermanos, es que no debemos quedarnos de brazos cruzados. Yo te insto y quiero convencerte con esta palabra a que reavives tu asombro por el Señor. Que lo reavives como avivar las brasas de un fuego que se está apagando. Que lo reavives porque esa es la buena noticia, que puedes volver al primer amor. Porque Jesús lo dijo, vuelve a tu primer amor. Si no lo hubiera dicho Él, sería un caso perdido. Pero su palabra dice a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo te aconsejo que te arrepientas y que comiences de nuevo. Volver al primer amor es empezar a evaluar qué cosas me han hecho perder el asombro por el Señor. Y tu canción será diferente, tu mañana será diferente. Tu vida será diferente. Vas a proclamar la belleza del Dios que te ama, que es clemente y misericordioso. Por eso dice el versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Y la gloria de tu reino digan, y alaben tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Sí, Señor, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío sobre todas las generaciones. ¿Y cuál era la postdata? Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Qué debes hacer para volver tu asombro por el Señor? Primero, reconocer que necesitas volver a asombrarte por Él. Así de simple, así de simple. Así de simple. Reconocer que necesitas volver a asombrarte de Él. ¿Cómo? Arrepentido por haber dejado de asombrarte. Arrepentido. Las marcas de un adulterio es haber sido, como dice Proverbios,
haber sido seducido por la mujer extraña. Malaquías capítulo 2, Dios prohíbe el divorcio. Y dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Y como dijimos, es un paralelo de lo espiritual. Porque adulterio espiritual es serle infiel a nuestro amado esposo Jesucristo para coquetear con las cosas del mundo. En Él lo tengo todo. Fuera de Él no tengo nada. Lea la historia de Oseas y se va a quebrantar hasta las lágrimas. Cuando Oseas, por orden del Señor, le dijo, busca la peor prostituta y cásate con ella. Había que obedecer, ¿no? Y esa prostituta le fue infiel. Y después que le fue infiel, la ultrajaron. Y la terminaron vendiendo en el mercado de esclavos. ¿Y qué hizo Oseas? Fue y la compró. Y la amó. ¿Qué historia de amor tenemos en la Biblia, hermanos? Cuando Cristo muestra ese amor por nosotros. Si has perdido el asombro porque dejaste de ver su gloria, su magnificencia, su bondad. Todo lo que dice, tu grandeza es inescrutable. Vuelve en arrepentimiento como David en el Salmo 51. Haz lo tuyo, ora el Salmo 51 y ora con tus propias palabras esas palabras. Lávame más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Borra mis rebeliones. Vuélveme el gozo de salvación. Y que tu espíritu noble me sustente. Número 2. La segunda manera de reivindicar este asombro es a través de la meditación en la palabra de Dios. Más Biblia, hermanos. Más Biblia. Es notable que cuando alguien deja de alimentarse, se debilita, enflaquece y se muere. La vida espiritual necesita estar fuerte para la batalla final. Y la única forma de alimentar no es milagrosa como Jesús alimentó a los 5,000. Porque eso es lo que después le reclamó. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Comida temporal. Pero quieren comer y estar saciados para siempre. Acá estoy yo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Si no te alimentas de Él, nunca te vas a satisfacer y vas a seguir carroñando como hacen las aves carroñeras de cosas inmundas. Pasar más tiempo reflexionando en su carácter, en sus obras, en sus hechos maravillosos, en el Evangelio, nos llevará a nosotros una mayor comprensión, fortalecerá nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nuestra fe esté cada vez más fuerte, entonces podrá soportar todas estas tentaciones e incluso resistir el día malo. Porque la idea que Pablo dice que cuando haya pasado el día malo, sigamos firmes. Enfocarnos en Dios, enfocarnos en Él, contemplar su gloria, como dice esa canción, contempla a Dios, contempla a Dios, contempla a Dios. Y número 3, debemos nosotros recordar que la adoración es la respuesta a la grandeza de Dios. ¿Saben por qué hay tantos cristianos que no abren ni siquiera su boca para cantar? Porque no están asombrados por Dios. La adoración que revela Apocalipsis, la adoración celestial de los millones y millones de redimidos,
El canto de las multitudes era un estruendo como de muchas aguas, dice. Y había una proscuneos, una postración reverente al único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Mis hermanos, si usted no aprende a adorar aquí en la iglesia local, a pesar de nuestras imperfecciones, no sé qué va a hacer si va a estar en la adoración celestial. Porque, mis hermanos, aquí tenemos la esencia del Evangelio para que le glorifiquemos todos los días. Consagre su vida al Señor en adoración. Ríndale un culto como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es la forma racional de hacerlo. La fe motiva la razón. Por eso es que nosotros no estamos un domingo a la mañana durmiendo en las camas o tomando un café en el parque o yendo a algún lugar, andar en caballo o disfrutar del domingo, porque el domingo es mi día de descanso. No es eso. Nosotros estamos buscando al Señor en adoración. Por eso, mis hermanos, algo hizo que moviera a Jesús a mirar a una mujer y a reclamar a otra. Marta, Marta, ¿cómo estás tan afanada en tus cosas que no parás ni un minuto? Pero María, ella escogió la mejor parte. Ella se sentó a mis pies a contemplarme, a contemplarme. Por eso, mis hermanos, hay tanto por aprender que para ser verdaderos evangelistas y discipuladores vamos a fracasar si lo hacemos religiosamente. Hablé del amor, hablé de la vida espiritual. Ahora estoy hablando del asombro. No vamos a predicar el evangelio con eficacia si no somos asombrados por su gloria. Cierra tus ojos, por favor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque de lo que a ti te compete, no te has ocultado, te has revelado. Te diste a conocer por la creación, te diste a conocer por la historia de la palabra, te diste a conocer en la persona de Jesucristo, siendo nuestro Dios visible. Te diste a conocer a través de la obra del Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu. Te diste a conocer a través de la iglesia, Señor, que nos has colocado para ser uno y que te alabemos y añoremos tu pronta venida. Señor, de tu parte no nos ocultaste nada. Pero yo te pido perdón porque yo mismo me escondo de ti como lo hizo Adán. Y eso oculta, Señor, delante de mis ojos tu majestad. Yo te confieso mis pecados. Yo te confieso, Señor, mi indignidad. Yo te confieso, Señor, que he sido atrapado con cosas, Señor, que este mundo tiene para distraerme de tu majestad. Sí, Señor, disfrutar esta vida es preciosa, pero como tú la ves. Y ayúdame a verla así. Por eso, Señor, es que sí, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos hacerlo entendiendo, viviendo, disfrutando de tu presencia, asombrándonos. Cada vez que tu palabra nos habla, nos corrige, nos enseña, nos instruye. En el abrazo de un hermano, en las palabras de aliento de un hermano, en la exhortación de un hermano, o hasta cuando nos retan. Gracias, gracias, porque tú me amas.
por eso me corriges. Ayúdame a recordar ese día, Señor, que te encontré y que en realidad tú me encontraste a mí. Ayúdame a recordar ese día que conmoviste mis entrañas cuando tu voz habló a mi espíritu por mi nombre y me llamó. Ayúdame a recordar cuando el Espíritu Santo me trajo convicción de que mis pecados han sido perdonados. Ayúdame a recordar que ahora ya no estoy errante, ni abandonado, ni huérfano. Estoy en la familia real. Ayúdame a recordar, Señor, que voy a estar contigo para siempre en tu gloria, Señor. Ayúdame, Señor, a recordar que las cosas temporales van a ser difíciles, pero no se comparan con la gloria que viene, en la cual tú por gracia me escogiste y tú, Señor, me estás conduciendo a ella. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Oh, mi Dios.